Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Cleste. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Además, si quieren aparecer en el próximo video con un saludo, deben comentar en el comentario fijado. Estaré saludando a las primeras 10 personas que comenten ahí. Sin nada más que agregar. Comencemos. Capítulo 22. El Titán Hembra. Desde el incidente del Titán Hembra, el grupo de Jin, Reiner y Armin se habían refugiado en un pequeño prado de árboles, donde solo tenían un caballo a su disposición y tenían que pensar a quién dejaron para que el resto puedan avanzar, donde milagrosamente, gracias a una bengala lanzada por Armin, Krista había llegado al rescate con el caballo de Jin y otro de repuesto, pudiendo así ahora los 4 volver a la formación que tenían planeada. La cual, sorprendentemente, a pesar de todas las bajas que estaban teniendo, la operación seguía en pie, el cielo se inundó de bengalas verdes, indicando la nueva dirección en la que se dirigirán, la cual, los más veteranos de la Legión de Reconocimiento se daban cuenta hacia dónde se dirigen, unos enormes árboles más altos que las murallas, comenzaban a verse en el horizonte. Se trataba del bosque de los árboles gigantes, hace varios años, antes de la caída del Muro María, este lugar se solía utilizar para el turismo, pero ahora, se destina para el uso de la Legión de Reconocimiento como refugio durante sus expediciones, ya que los grandes árboles les permitían utilizar su equipo tridimensional sin problemas. El grupo de nuevos reclutas comenzó a rodear el gran bosque, viendo como la sección del centro de la formación entraba dentro del bosque, pero por órdenes dadas por un mensajero, se les dijo que tenían que rodear el gran bosque hasta que se tuviera nueva información. Lo cual así fue, cuando llegaron a cierto tramo, se encontraron con otro soldado que les dictó nuevas órdenes, quedarse a vigilar que los titanes no entren al bosque por ningún motivo. Siendo así que se podía ver como en todas las ramas de los árboles se encontraba un miembro de la Legión con sus cuchillas desenfundadas, estando un poco nerviosos porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo en verdad. Esto es una locura, abandonamos nuestro plan original que era establecer una base fuera del muro, ya tendremos que haber vuelto de la expedición, pero en vez de eso vinimos a escondernos aquí, y se supone que ahora solo nos quedemos aquí y evitamos que los titanes entren. Esta es una orden estúpida, decía Jin con el ceño fruncido viendo el prado despejado, para luego dirigir su mirada al nuevo líder del escuadrón. Puede oírte, decía un poco preocupado Armin por el hecho de recibir algún tipo de queja de su superior, sin mencionar que no dieron detalles de la operación, aún así, apuesto que él probablemente tampoco se siente muy seguro, plantando un poco la curiosidad en Armin. ¿Qué quieres decir? Dicen que un líder que ha perdido el respeto de todo su equipo, muere misteriosamente de una puñalada en la espalda, pero, la verdad es que no es sorprendente que suceda, preocupando así un poco al rubio Arlet. ¿Qué vas a hacer? Suspirando Jin respondió, no te lo tomes en serio, solo estoy molesto por la situación, tampoco es como que tenga opción, solamente seguiré la orden, mantener fuera a los titanes, eso es lo que piensas que tenemos que hacer, ¿verdad Armin? No pudieron seguir hablando mucho ya que escucharon el llamado del comandante que decía, un titán de 5 metros se acerca. Alertando así a los soldados que se prepararon para una posible batalla, pero por su parte Armin no pudo pensar en otra cosa que, ¿por qué nos trajeron aquí? ¿En qué está pensando el comandante Erwin? Eso no es el punto, el titán hembra está tras Naruto y Eren, y el comandante lo sabe, al menos eso quiero creer, tengo que pensar desde esa base. Mientras que Armin pensaba en las posibilidades, dentro del bosque, en la formación en la que se encontraban los cambiaformas, estos estaban cabalgando rápidamente sus caballos por un sendero despejado, donde Eren no podía evitar sentirse un poco nervioso y tenía que hacer preguntas. Teniente Levi. Llamó el castaño a su superior que respondió, ¿qué sucede? Dejando un poco incrédulo a Eren, ¿no se da cuenta? Estamos en el bosque, si solo la sección del medio está en el bosque no sabremos cuándo se acerquen los titanes, y parece que algo grande se acerca por la derecha, ¿cómo se supone que evitaremos a los titanes? Antes de que Levi pueda responder, Naruto se le adelantó. No hagas ese tipo de preguntas, ya no podemos hacer eso, solo mira a tu alrededor, es un bosque de árboles ridículamente enormes, es un lugar ideal para pelear con nuestros equipos de maniobras tridimensionales, si no quieres morir, hay que comenzar a pensar un poco más. El rubio había dejado su lado amable para poder concentrarse completamente en la situación que se encontraba, se volvió a presentar su faceta más fría y calculadora. Ya veo, no me di
cuenta porque soy el más novato de todos aquí, incluso si se dice que Naruto es un novato, él en realidad es de los soldados más valiosos que tiene la humanidad, aprendió todo directamente de Levi, nadie me da explicaciones porque esperan que saque mis propias conclusiones, estoy seguro que es así como los veteranos aprendieron el arte de la guerra, en ese momento, Eren se giró para ver a sus compañeros de escuadrón. No puede ser, demonios, ¿qué diablos está sucediendo? Decía Oruo que se veía bastante nervioso y confundido por la situación, provocando que se gire a mirar el resto de sus compañeros con los ojos bien abiertos donde todos se encontraban en la misma situación que Oruo. No puede ser, no me digas que nadie sabe qué está ocurriendo, eso también puede incluir a Naruto, y al mismo teniente Levi, volteó a mirar a Naruto que tenía esa expresión seria, la cual ahora podría deberse a la falta de información que estaban teniendo, después miró la espalda de Levi que ni siquiera había mirado hacia atrás o los costados. Volviendo con Armin y el resto, este comenzó a sacar sus propias conclusiones de sus teorías que creía que estaban cerca de lo cierto. Si la titán hembra está tras Naruto y Eren, si decimos que es cierto, entonces solo hay una razón para estar aquí, y es que el comandante Erwin planea capturar a la titán hembra. No pudo pensar mucho más en esa conclusión ya que la voz de Jin lo sacó de su trance. Armin, la orden era mantener a los titanes fuera, ¿verdad? Entonces, eso significa que no necesariamente tenemos que pelear, ¿cierto? Jin hizo que el rubio mirase al suelo, el cual estaba plagado de titanes que querían alcanzarlos pero no podían, siendo que todos los que estaban alrededor de los árboles habían llegado a la misma conclusión de no pelear y solo tenerlos distraídos en esos lugares. Pocos minutos después, repentinamente se había lanzado una bengala negra, la cual estaba más dirigida hacia el grupo de Levi que instantáneamente la notó. Es una bengala negra, debe ser esa cosa que nos estuvo siguiendo desde la derecha, informó a lo que Levi rápidamente ordenó. Todos, preparen sus espadas, si esa cosa decide mostrarse, no tendremos tiempo. Todos siguieron la voluntad de su comandante preparándose para lo peor, cuando metros atrás, repentinamente había aparecido un miembro de la legión, moviéndose con su equipo 3D, el cual en menos de un segundo fue aplastado por la repentina aparición del titán hembra, que con su brazo lo empujó como si nada contra un árbol. Corran. Ordenó Levi aumentando el paso de su caballo, el cual no importó mucho a la titán hembra, que cerró casi cualquier distancia entre ellos rompiendo todos los árboles que se ponían en su paso, siendo que rápidamente clavó su mirada primeramente con Eren y luego a Naruto, teniendo una macabra sonrisa en su rostro viendo a los chicos, donde el primero de ellos la miraba con horror, siendo que el rubio tenía los ojos entrecerrados, sin dejarse ver atemorizado por su presencia. No podemos escapar del bosque. Nos está por alcanzar, exclamaba Gunther esperando recibir nuevas órdenes de su superior. Teniente. Podemos utilizar nuestros equipos. Teniente. Gritaba Petra sin recibir ningún tipo de respuesta del azabache, cuando repentinamente se escuchó la llegada de nuevos soldados posicionándose detrás del titán hembra. Refuerzos. Exclamó Petra ligeramente aliviada, alivio que le duró poco ya que el gran titán esquivó los cables de uno de los soldados, tomó dicho cable con su mano atrayéndolo hacia ella y lo aplastó contra su brazo y el árbol, donde el segundo soldado que se había adelantado simplemente lo alcanzó con su mano y lo aplastó en su puño. Teniente. Órdenes. Exclamaba Petra sin recibir ningún tipo de noticia de Levi, hagámoslo aquí. Tenemos que matarla. Gritaba Oruo preparado para salir a luchar. Yo me encargo. Habló esta vez el rubio desenfundando completamente su espada. Por su parte Eren tenía una sensación de alivio al estar con el grupo que lo rodeaba. Esa cosa se dirige al mismo infierno, está persiguiendo a unos maestros en el asesinato de titanes. El castaño se giró una vez más para ver al titán que se aproximaba hacia ellos. Pero cuando se giró nuevamente para ver a Levi, este ni siquiera se había volteado a mirar al gran titán que los perseguía. Teniente. Nos está alcanzando. Petra súper desesperada ya no sabía qué hacer en la situación que se encontraba. Matémosla aquí. Para eso entramos al bosque. No es así, teniente. Exclamaba Erd intentando recibir una respuesta de su superior, sintiendo el piso retumbar por el titán hembra que se acercaba a rápido paso hacia ellos. Donde este finalmente reaccionó girando su cabeza para decir, todos, tápense los oídos, cosa que ninguno pudo acatar la orden por lo tan repentina que era, dándose cuenta para qué era, ya que Levi sacó su pistola de bengalas cargada con una diferente, la cual cuando disparó liberó un fuerte ruido que llenó el bosque, aturdiendo momentáneamente a sus compañeros. ¿Una bomba sónica? Se preguntó Naruto para sí mismo recuperándose del impacto. ¿Ustedes se acuerdan de sus obligaciones al unirse a la Legión de Reconocimiento?
¿Alguna de ellas es asustarse ante el enemigo? Claro que no, nuestra tarea es mantener a salvo a Naruto y Eren, incluso si nos cuesta la vida, seguiremos escapando a caballo, ¿entendieron? Dictó nuevas órdenes siendo recibido por un, sí señor, de todos los integrantes de su escuadrón. ¿A dónde escaparemos? Además, ya nos está pisando los talones, hablaba Eren girando su cabeza para ver al titán hembra, cerrando poco a poco distancia con ellos, además vienen más refuerzos. Morirán igual que los demás si no los ayudamos. Llamó el castaño esperando que puedan hacer algo, Eren mira hacia adelante. Habló Gunther llamando la atención del chico que no pudo creer lo que escuchó, no mires atrás, sigue galopando todo lo que puedas. Le reclamó esta vez porque si nosotros no lo detenemos, nadie más lo hará. Volvió a objetar a Eren queriendo ayudar, donde justo en ese momento uno de los soldados que habían venido murió aplastado contra el árbol empujado por la mano del titán. Otra persona. Pudimos haberlo salvado. Justo en ese momento llegó otro miembro, todavía hay alguien peleando. Si vamos ahora tenemos tiempo para ayudarlo. Ahora recibió palabras de Petra que le habló, Eren mira hacia adelante y continúa. El castaño no podía creer la situación en la que se encontraba, ¿me estás diciendo que quieres que corra y deje morir a mis camaradas? Sí, así es. Obedece las órdenes del teniente. No entiendo por qué tenemos que abandonarlos. Entendería si me lo explicaran. Oro decidió intervenir finalmente, es así porque el teniente decidió que no se necesitan explicaciones. No lo entiendes porque todavía eres un novato. Así que cállate y obedece. Eren, resignado ya que nadie lo apoyaba, bajó su mirada un momento viendo su mano recordando algo importante, espera, ¿puedo pelear yo solo? Recordó las batallas que tuvo en su forma de titán, ¿por qué tengo que estar dependiendo de otros? Yo solo podría pelear contra eso, acercó su mano a su boca teniendo en mente qué hacer, pero justo en ese momento Naruto volvió a interrumpir diciendo, no lo hagas, tú sigue hacia adelante, el rubio no miraba a Eren ni al titán detrás suyo, seguía mirando al frente confiando en las órdenes de su padre. ¿Por qué no me ayudas? Tú y yo podríamos detenerlo finalmente. Le reclamó el castaño a su amigo, donde trabajando juntos podrían haber evitado muchas muertes, donde Naruto negó con la cabeza diciendo, no es tan sencillo, nada nos garantiza que podremos vencer al titán, no parece ser un titán anormal cualquiera, siento que es alguien como tú y yo, personas con la capacidad de transformarse en titán, ¿no lo ves? Un titán anormal o común no nos perseguiría hasta el fin del mundo, tampoco simplemente mataría a los soldados, el titán se está defendiendo, no está matando para comerlos como lo harían el resto, en ese caso, es muy peligroso que lo enfrentemos en forma de titán, se nota que esa persona tiene mucha más experiencia que nosotros en esa situación, así que, por favor, confía en nosotros, confía en el padre, intentó convencer el rubio a su compañero que se le quedó mirando. Su decisión no es incorrecta, eres libre de hacerlo, yo lo tengo claro, él es un monstruo, y no por su poder de titán, no importa que tanto traten de detenerlo, no importa en qué jaula lo encierren, forzar su mente a rendirse es imposible. Levi recordó el momento en que tenía al castaño detrás de las rejas, donde tenía una mirada perturbada diciendo que asesinaría a los titanes. Eren, la diferencia entre tus decisiones y las nuestras radica en la experiencia, pero ¿sabes? Tú no necesitas depender de eso, decide, o crees en ti mismo, o en los soldados de la Legión de Reconocimiento, yo nunca tuve la respuesta, incluso si creía en mí, y en las decisiones de mis camaradas que se han ganado mi confianza, el resultado siempre fue un misterio, entonces, debes dar lo mejor de ti y tomar una decisión de la que no te vayas a arrepentir. Al escuchar las palabras de su amigo y superior, Eren recordó los días que estuvo experimentando con el escuadrón, que le trajo una experiencia importante. Cuando comenzó los experimentos sobre su poder de titán, en varias ocasiones intentó transformarse en uno estando dentro de un pozo de agua vacío, con la intención de que si se transforma le fuese imposible moverse de ahí en el caso de que hubiera perdido el control. Cosa que no pudo hacer, ya que en todos los intentos falló a la hora de transformarse en un titán, incluido Naruto que tampoco pudo desarrollar esa capacidad nuevamente, exceptuando en cierto punto de la jornada, donde eran muy lastimado de las manos, se le había caído una cuchara, donde repentinamente había manifestado una parte del cuerpo de su titán, siendo rápidamente rodeado por el escuadrón Levi con la intención de matarlo por transformarse sin tener permiso, donde el único que lo defendía era Levi, donde Naruto solo se mantenía al margen ya que su padre se encargaría de la situación.
calmando un poco el momento, pudo liberar a Eren de esa encrucijada, siendo que habiendo caído la noche, se juntaron estos dos para poder hablar un poco, ya que estaban esperando a Anji que le dé las conclusiones que había sacado del altercado. No me había hecho a la idea del todo, que aunque no se viera, ninguno de ellos confiaba en mí, decía Eren estando sentado en la escalera al lado de Levi acostado en la pared. Eso es obvio, los escogí porque son así. En nuestras fuerzas corre el rumor de que tú y Naruto no serán uno de nosotros sino hasta después de esta misión. Debes ser inteligente al enfrentar a los titanes, hay varias situaciones en las que nada tendrá sentido, así que a veces debes pensar y actuar lo más rápido posible. No te confundas, ellos siguen siendo humanos, dudo que no haya sentido nada cuando empuñaron sus espadas contra ti, justo fueron interrumpidos cuando otro soldado de la legión llegó. Teniente, ambos fueron llamados por Anji, a lo que rápidamente los dos subieron las escaleras, llegando a los pocos segundos al comedor, donde allí, iluminado por varias velas y antorchas, se encontraban los miembros del escuadrón Levi, Anji y Naruto. ¿Qué pasó ahora? Le preguntó el azabache a su compañera que estaba en el extremo de la mesa. Nada en especial, fue sencillo, aunque explicárselo a los superiores no fue tarea fácil, como sea. Miren esto, Anji sacó de su bolsillo una toalla, que expandió revelando que ahí adentro se encontraba una cuchara. ¿Una cuchara de té? Preguntó Naruto sin entender por qué se encontraba ahí eso. Sí, el brazo de titán de Eren estaba sosteniéndolo entre el dedo índice y el pulgar, es difícil de creer que fue una simple coincidencia, y por alguna razón, no hay deformación por calor o presión, ¿tienes idea de por qué? La mujer con gafas le dirigió su mirada a Eren que recordó el suceso de la tarde. Creo que estaba tratando de alcanzarla cuando me transforme, respuesta que hizo sonreír ligeramente a Anji que agregó. Entonces eso podría explicar por qué no pudieron convertirse en titán antes ninguno de los dos, matar a los titanes, cubrirse de las balas del cañón, sellar la puerta, en cada ocasión, tenían un objetivo claro antes de transformarse, a lo que justo en ese momento Naruto levantó su mano para decir. Creo que tu teoría es bastante convincente, Anji, pero, la primera vez que yo me transformé, aunque tenía una idea clara de lo que quería hacer ese día, no tenía ningún tipo de daño en mi cuerpo, ni siquiera estaba peleando con algún titán, y como consecuencia pude haber despertado el poder, simplemente de un momento para el otro, estaba moviéndome por las calles y al otro segundo, estaba acorralado por cientos de cañones, explicó su caso Naruto, el cual era diferente al como Eren se había transformado. Eso, es algo interesante, ¿recuerdas algo importante de ese momento? El rubio bajó la cabeza frunciendo el ceño intentando recordar. Creo que llegué a escuchar algo como una bala dirigiéndose hacia mí, no estoy seguro si la vi, pero el sonido fue muy fuerte e iba hacia mi dirección, eso es todo lo que puedo recordar, suspiro incapaz de poder proporcionar más información de lo que había vivido. Lo que diré puede ser muy alocado, pero, ¿no será que de alguna manera te inyectaron alguna sustancia que se convirtió en titán? Propuso Anji dejando en silencio toda la habitación, siendo que rápidamente negó con la cabeza dejando esas ideas para después, apoyando nuevamente sus manos contra la mesa. Dejemos eso de lado por ahora, hablemos de lo que tenemos certeza hasta el momento, y es que al parecer autoinfligirse daño no es suficiente como para que se transformen, también necesitan un objetivo en específico. Eren levantó su mano para decir, ahora que lo dices, es algo similar a lo que pasó cuando me cubrí de los cañonazos, pero, convertirse en titán para tomar una cuchara, tiene que ser una broma de mal gusto, soltó un suspiro mientras todos se quedaban en silencio hasta que Gunter habló. Entonces, no te transformaste a propósito, ¿verdad? Recibiendo un rápido, así es, por parte de Eren, siendo que todas las personas que habían amenazado a Eren se miraron entre sí y dieron asentimientos, para que todos y cada uno luego se muerdan la mano al igual que Naruto y Eren lo hacen para transformarse. ¿Qué están haciendo? Preguntó el castaño confundido por lo que estaban haciendo. Esto sí que duele, no entiendo cómo lo pueden hacer hasta que sangren, decía Eren sintiendo el ardor en su mano, y eso que ni siquiera le estaba sangrando. Lo que hicimos fue un error por parte nuestra, y esta es la forma que tenemos de pedirte perdón, aunque no cambien mucho las cosas, habló esta vez Gunter teniendo una pequeña sonrisa en su rostro. Discúlpanos, estábamos preocupados, y entiendo que debas estar molesto por nuestra desconfianza, pero a pesar de eso, seguimos confiando en ti, y también queremos que confíes en nosotros, así que, confía, por favor. Saliendo de sus recuerdos, Eren dirigió primeramente su mirada a Naruto, que lo estaba mirando de reojo expectante de lo que haría, para luego cambiar a Petra viendo su mano derecha que tenía una cicatriz que le había quedado de la mordida que se había hecho. Eren, decídete.
le reclamó Levi haciendo que el joven tome un fuerte suspiro para decir, confiaré en ustedes. Tuvo que dejar de pensar en la muerte de los soldados que intentaban detener todo lo posible al titán hembra. Lo siento, decía cerrando los ojos escuchando como los cuerpos de sus camaradas caen en el suelo con un estrepitoso sonido. El blanco está acelerando, decía Gunther provocando que Levi responda, más rápido. Debemos dejarla atrás. Siendo que el castaño entre sus pensamientos se decía. Es imposible, no podemos hacerlo, si seguimos mirando para atrás seremos aplastados, pero, incluso de cara a la muerte, después de abandonar a nuestro camaradas decidimos continuar, el teniente Levi mira hacia el frente, los otros creen en él y lo arriesgan todo, por lo tanto, yo también creeré en ellos, así como, ellos creyeron en mí, justo en ese momento, al pasar un punto, repentinamente el titán se detuvo y decenas de miembros de la legión aparecieron de entre los árboles, cuando de pronto, un fuerte grito proveniente de Erwin en la rama de un árbol se escuchó. Fuego. Cuando de la nada se empezó a ver como cientos de ganchos se disparaban alrededor de todo el campo, con la intención de inmovilizar al titán hembra, la cual rápidamente se cubrió su nuca bloqueando su punto débil, pero no pudo evitar que todos esos ganchos atraviesen su piel provocando que no se pueda mover ni centímetro, todas las partes de su cuerpo quedaron atrapadas entre todos esos ganchos. Justo en ese momento, al otro lado del bosque, con el escuadrón de Levi, estos se encontraban en dirección a donde recibieron la señal de la bengala, siendo que vieron a una persona encapuchada con el uniforme de la Legión de Reconocimiento. Teniente Levi, se preguntaba Gunther en voz baja creyendo que su superior había llegado, pero en ese momento Naruto abrió en grande los ojos, él más que nadie sabía cómo se veía su padre, incluso si no podía ver su rostro, y al notar cómo esta persona estaba con sus cuchillas preparadas para atacar, ni siquiera le cupieron dudas para lanzarse sobre su compañero. Gunther, hazte a un lado. Le gritó el rubio mientras cerraba distancias con el pelinegro, donde justo en ese momento la figura desconocida también se había impulsado hacia Gunther, pero Naruto interfiriendo, en un abrir y cerrar de ojos tenía sus propias espadas enfundadas, deteniendo así el ataque del asesino, al cual por la capucha no pudo verle el rostro, pero los ojos del rubio reflejaban una total seriedad ante el atacante. Cuando el titán colosal apareció, quien sea que estuviera dentro tenía un equipo de maniobras tridimensionales para escapar en medio de la confusión, ¿no crees que las mismas posibilidades se aplican aquí? Erwin le comentaba a su compañera las sospechas que tenía, pero, basado en lo que vimos cuando Naruto y Eren salieron de sus titanes, concluimos que sería imposible, sus equipos y uniformes se habían ido en gran parte, y más que nada, ambos estaban muy débiles, Naruto llegó al punto de ni siquiera poder pararse sobre sus dos piernas, comentó la información que ya tenían de todo el caso. La titán hembra fue capaz de atraer a otros titanes con su grito, fallamos en predecir eso y la operación falló, y si asumimos que el desgaste de utilizar un titán depende del portador, entonces fue un error haber usado a Naruto y Eren, completos novatos, como las bases de nuestras hipótesis, si vamos a enfrentar a nuestro enemigo, tenemos que pensar fuera de la caja. Fuera del interior del bosque, en los bordes de este se encontraba el equipo en el que estaba Armin, con los cuales ya habían comenzado la retirada anunciada por la bengala lanzada. Si nos estamos retirando, entonces la misión fue un éxito. Preguntó Jin viendo al rubio Arlet que asintió, si es así, entonces es posible que ya se sepa quién estaba dentro del titán hembra, haciendo que Jin sonría un poco, me gustaría ver quién es, pero, como el comandante estaba tan seguro de que el enemigo iría tras Naruto y Eren si dejábamos las murallas, le pregunto al chico que normalmente solía ser mucho más inteligente que él. Creo que es porque por alguna razón, ellos detuvieron su avance de repente en medio del asalto a Trost, a pesar de que se las arreglaron para romper la puerta de Trost, ellos ni siquiera intentaron entrar por la puerta, y dejaron que Naruto y Eren la puedan sellar, eso podría decir que ahora tienen asuntos más importantes, algo más importante para ellos que abrir las puertas, algo inesperado sucedió, esa última frase hizo abrir los ojos a Jin que se hizo a la idea de qué se refería. ¿No podría ser la transformación de esos dos? El rubio asintió con la cabeza para agregar, eso quiere decir, que alguien que estaba allí vio a Naruto como Eren transformarse, puede ser cualquiera de los titanes inteligentes que nos asaltaron. Volviendo con Naruto y los demás, el rubio teniendo al asesino enfrente suyo, con sus espadas que chocan entre ambos, Naruto despidió a la persona que los había atacado con una patada en el estómago, para luego tomar a Gunther que estaba desprevenido por lo sucedido y comenzó a impulsarse con su equipo. Vamos todos, aceleren el paso, tenemos que llegar al cuartel general, no podemos ir con los caballos.
exclamó el rubio mientras todos aceleraban el paso, dejando atrás rápidamente al asesino que los está persiguiendo. ¡Maldición! ¿Es la titán hembra? ¿O hay más de una? Oruo frustrado miraba hacia atrás sin poder ver a su perseguidor, pero eso no quitaba que acelere cada vez más su paso. Muchas gracias, no la contaba si no fuese por ti, le agradeció a Naruto que tenía su mirada seria y fría dirigida al frente. Gunter no pudo negar que le recordaba un poco bastante al teniente Levi. No te preocupes, es lo que hay que hacer. Si de alguna manera, la persona puede conservar su fuerza, Erwin le seguía hablando a Angie sin desviar su mirada, eso quiere decir, que puede volver a transformarse una vez más. En ese mismo instante, un rayo había caído del cielo iluminando toda el área donde se encontraba el escuadrón de Levi, y de dentro de los árboles, se pudo observar como una gran figura femenina se abría paso. El titán hembra estaba de vuelta persiguiéndolos una vez más, esta vez con las intenciones de no fallar en su objetivo. ¿Qué hacemos, Ert?, exclamó Petra al líder del escuadrón momentáneamente, siendo que el rubio dirigió rápidamente su mirada a Naruto. Como eran, ustedes dos huyan al cuartel general e informen de la situación. Nosotros derrotaremos al titán hembra. Eren se giró rápidamente hacia él sin poder creer lo que estaba escuchando, justo cuando iba a reclamar, Naruto que seguía mirando al frente objeto. Esta vez no huiré, voy a pelear. Las miradas se dirigieron rápidamente hacia él. No digas eso. Son demasiado valiosos como para arriesgarse en esta situación. ¿Acaso dudas de nuestras habilidades? Oruo al rubio que no se inmutaba ante sus palabras, por un momento, parecía que habían visto a Levi liderando al grupo ya que el chico estaba al frente de todos. Tus poderes son muy volátiles por ahora. No podemos arriesgarnos. Esta vez fue Petra la que le reclamó intentando convencer de que el chico se retirara, el cual finalmente se dio la vuelta en el aire para mirar a todos con una mirada seria. ¿Quién dijo que utilizaría mis poderes? Yo confío en ustedes, siempre lo hago, así que por favor, les pido que ahora ustedes confíen en mí. Todos dudosos por lo pedido por el chico, se miraron entre sí confundidos, pero recordaron que Naruto ya había asesinado titanes desde que era un niño, siendo que fue entrenado por el mismo Levi a una corta edad. Tal vez su habilidad en forma de titán era cuestionable, pero si se hablaba del chico como un soldado, se atrevían a decir que si no estaba a la par de ellos, los podía superar con creces. Eren, si necesito tu ayuda, te avisaré, no te preocupes, así que no te precipites. Dirigió su mirada hacia el castaño que se había mantenido callado, pero al escuchar esta petición asintió con la cabeza diciendo, entiendo, ustedes vayan. Entendía que el más que ayuda podría ser una molestia, sus habilidades no se comparan con ninguno de los veteranos. Dicho eso, Naruto clavó su mirada hacia el titán hembra que también tenía sus ojos clavados en él, se soltó de los ganchos a los que estaba clavado y los redirige hacia donde se encontraba el titán hembra, siendo seguido rápidamente por sus compañeros. Comenzando a cerrar las distancias, el titán hembra había extendido su brazo con la intención de tomar a Naruto como a cualquier otro soldado como ya lo había hecho, pero con el rubio había sido muy diferente, ya que cuando tuvo la mano enfrente suyo, comenzó a girar sobre sí mismo, partiendo esta misma en muchos trozos, para luego continuar su camino directo a la nuca, donde durante su recorrido mientras seguía dando vueltas, apoyó sus espadas sobre el brazo del titán, quitándole varios trozos en el proceso, para que al final de este recorrido ambos crucen miradas nuevamente a pocos metros del otro, donde se podía ver que el titán tenía una mirada estupefacta, mientras que la de Naruto no transmitía otra que no fuera su fría seriedad, siendo que en ese momento volvió a hacer otro movimiento, donde cambiando de posición sus cuchillas, aumentando la carga de gas que era despedida, cerró por completo esos pocos metros que los separaba para dar un fuerte giro sobre sí mismo de vuelta. No la había dejado ciega, no para nada, la titán saliendo del otro lado de este sin haber parpadeado un segundo, teniendo la cara llena de sangre del titán, lo que provocó que la titán hembra se eche para atrás estampándose contra el árbol mientras cubría su nuca que era peligrosamente acechada por Naruto que aterrizó encima del mismo árbol. Buen trabajo. Ahora déjanos ayudarte, exclamó él mientras le indicaba a sus compañeros los brazos, siendo que todos asintieron entendiendo la señal que les estaba dando. Escuadrón de Fuerzas Especiales. Demuestran su poder.
guiado por la motivación que les había proporcionado Naruto, el cual estaba paciente al ataque, cosa que impedía que la titán hembra pueda defenderse, ya que si movía sus brazos Naruto la atacara, y aunque podía ver de un ojo, no podía defenderse debido al ataque sincronizado que iban a realizar el escuadrón. Donde los primeros en atacar fueron Petra y Oro, los cuales utilizando su equipo de maniobras, se clavaron sobre el mismo árbol que se encontraban Naruto y el titán, utilizando su gas para subir mucho más arriba, dieron un giro de 360 grados, que les permitió bajar con mucha más velocidad añadiendo también el gas, donde perforaron completamente las axilas, hombros y brazos del titán hembra, pero esto no se había quedado ahí, ya que desde los costados, se encontraban Erd y Gunter, los cuales se lanzaron también contra los brazos cortándolos en varios pedazos grandes, haciendo que pierda los músculos necesarios para poder mantener sus brazos en posición cayendo estos hacia los lados. Déjenme el resto a mí, decía Naruto a sus compañeros, los cuales al escuchar estas palabras, todos sus camaradas se alejaron a una posición segura ante un posible contraataque, ya que el titán aún tenía visión de un lado, a lo que el rubio saltó del árbol, impulsándose con su equipo de movimiento tridimensional, agarró fuertemente sus espadas y estando al suficiente rango para atacar el punto débil sin siquiera importarle capturar con vida al piloto, repentinamente se escuchó como algo se quebraba, el rubio abrió los ojos sorprendido al notar como la piel de la nuca había tomado un color celeste cristalizado, siendo que al notar que sus cuchillas estaban rotas, cambiar instantáneamente el rumbo que había definido con su equipo de maniobras, saliendo del rango del titán hembra, entrando a una zona segura de esta. Todos huyan. No la podemos matar. De alguna manera puede endurecer su piel, con mis espadas se me hizo imposible cortar su piel, estas se partieron por completo. Rápidamente, Naruto comenzó a dirigirse a toda velocidad hacia la posición en que se encontraba Eren huyendo luego de escuchar su llamado, siendo seguido por todos sus camaradas. ¿Qué se supone que haremos ahora? Con los métodos tradicionales es imposible que logremos algo, un desesperado Oro había aparecido al lado de Naruto, a la par del resto de miembros del escuadrón Levi, el rubio volteó su cabeza hacia el inmóvil titán que tenía la mitad de la cara destrozada y los brazos inutilizados. Tengo una idea pero no creo que les guste, intercambió miradas con los muchachos para mirar luego hacia el frente, siendo que estos lo habían entendido, no puedes utilizar tu poder así como así. Le reclamó Petra rápidamente, provocando que Naruto niegue con la cabeza, no está dentro de mis planes utilizar mi titán, pero si el titán hembra nos sigue persiguiendo, y está claro que lo hará, no tendré más opción que intentarlo, tal vez en esa forma pueda infringir algún sapo, pero por si algún motivo nos deja de seguir, simplemente escapemos, la tensión había aumentado luego de haber propuesto este plan, si tú pudiste confiar en nosotros, es nuestro deber devolver esa confianza, tienes mi apoyo, de cualquier forma no es como si te dejemos solo, si vemos alguna apertura entraremos, Oro, sorprendentemente había apoyado el plan del chico rubio, generando un silencio de un segundo antes de que todos asienten con la cabeza. No nos defraudes, Gunter le dirigió las palabras a Naruto que asintió con la cabeza teniendo eso en cuenta, daré todo lo mejor de mí, eso no lo duden, justo en ese momento, se escuchó y sintió como el suelo retumbaba, dando a entender cómo nuevamente el titán hembra estaba en camino, si fallo, no dejen que Eren pelee también, sé que ambos somos muy valiosos, pero no nos arriesgamos a que nos pierdan a los dos, si él sigue con nosotros, la esperanza de la humanidad no se esfumará, ¿entienden? Les dirigió las últimas palabras a sus compañeros, que vieron que más adelante se encontraba el castaño esperando nuevas órdenes. Entendemos, cumpliremos con tu voluntad. Eva sintió con la cabeza viendo a su compañero más joven, el cual al escuchar esas palabras, en medio del vuelo cambió su dirección otra vez, para ver a la titán hembra persiguiéndolos nuevamente. También díganle al padre, que estoy orgulloso de poder ser su hijo. Sin nada más que decir, redirigió su equipo tridimensional hacia el titán hembra impulsándose con su gas, quedándose nuevamente a pocos metros de su enemigo, ambos viéndose fijamente como las veces anteriores, aunque ahora había algo diferente, ya que la expresión de Naruto ahora era de una completa determinación, abrió su boca acercando peligrosamente su mano, la cual repentinamente mordió fuertemente haciendo que la sangre salpique por su rostro. Para que de un segundo para el otro, del cielo nublado, un rayo gigante se hizo presente
presente cayendo sobre el cuerpo del chico, rayo que provocó una onda expansiva que se pudo sentir en todo el bosque. Del enorme rayo, se pudo ver como grandes extensiones de hueso que parecían ser vertebral se asomaban, para que luego sean cubiertas por gruesas capas de músculo y por último pelaje. Sin terminar ahí, una gran pata con filosas uñas se hicieron presentes y cuando el impacto del rayo terminó, y el humo que provocó comenzaba a esparcirse, se pudo escuchar un fuerte aullido, mientras que unos grandes ojos rojos rasgados se podían ver a través del humo, el cual al despejarse, se pudo ver la figura de un gran zorro de 9 colas, con feroces dientes blancos acompañados de una fría mirada. El titán sobre 2 patas alcanzaba una altura de 16 metros, con unas temibles 9 colas que tenían una longitud de 11 metros, las cuales inculcan aún más terror. Cuando Naruto controlando su titán se puso en una posición más cómoda momentáneamente, la cual se trataba de estar a 4 patas, teniendo una altura de 10 metros con sus 9 colas ondeando peligrosamente detrás suyo. Ninguno de los dos desviaba la mirada del otro, la diferencia es que lo hacían como enemigos, no aliados. Fin del capítulo. Siendo que metros más adelante se encontraba el escuadrón de Levi, el cual dio nuevas órdenes, después de asegurar a los caballos más adelante, cambien al maniobras tridimensionales, me separaré por un rato, Ed quedará a cargo, y alejen a Naruto y hieren lo más posible, encárguense de mi caballo. Sin tener más que decir, Levi se paró en medio del galope de su caballo y se fue despedido utilizando su equipo 3D en la dirección que atraparon al titán hembra. ¿Acaso capturaron al titán con vida? Decía sin poder creérselo del todo el castaño, cosa que le hizo sacar una pequeña sonrisa a Naruto que no pudo evitar decir, ¿entonces? ¿Qué te parece, Eren? Solo tenías que confiar en padre. Ouro rápidamente se unió al alardeo, esta es la fuerza de la Legión de Reconocimiento. Nunca nos tienes que subestimar, idiota. Ahora entiendes todo. Por otro lado se encontraba Erwin parado en una rama, donde fue rápidamente acompañado por Levi que había llegado. Parece que está inmovilizado, decía el azabache con su siempre fría mirada, no podemos bajar la guardia. Por cierto, buen trabajo guiándola hasta aquí, lo que hizo que Levi le dé una rápida respuesta. Fue gracias al trabajo que hizo la retaguardia entregando sus vidas para este objetivo, sin ellos, no habría sido posible, pero no recibió una respuesta tan producida, fue un simple, ¿así? Por parte de Erwin, gracias a ellos, podremos saber quién está dentro de la nuca de esa cosa, continuó hablando Levi viendo el gran cuerpo del titán, que aunque no tenía muchas expresiones faciales, se podía ver que no estaba del todo tranquila, a lo que este mismo desenfundó sus cuchillas con la intención de cortar las manos del titán y sacar a la persona que esté dentro, pero fue detenido por Erwin que exclamó, espera Levi, será ojo por ojo, escuadrón 2 y 3, fuego. Vacíen las cargas. Exclamó el rubio provocando que dichos escuadrones empiezan a bombardear con cañones de fuego hacia el gran titán que tenían atrapado. Volviendo con los del escuadrón Levi, estos estaban sacando sus conclusiones de por qué a nadie se le había informado de que iban a atrapar al titán hembra. Si el plan del comandante Erwin era este desde el principio, porque no se lo dijo a nadie, ni a los veteranos, reclutas, a nadie de la Legión de Reconocimiento, Naruto decía mientras estaba apoyado sobre un árbol con la mano sobre el mentón, creo que el comandante tuvo una razón para ocultarnos esto, y solo hay una razón para no confiar en tus camaradas, un humano que se transforma o un espía que trabaja con alguien así está entre nosotros, lo que quiero decir, es que hay un espía entre nosotros, terminó de hablar Ed diciendo lo que pensaba, dejando un silencio por varios segundos. ¿Un espía, en serio piensa eso? Le preguntó Gunther queriendo saber qué más pensaba al respecto. No se trata de mí, eso es lo que el comandante debe estar sospechando. Me atrevo a decir que solo los sobrevivientes de hace 5 años fueron informados del plan, a lo que Petra por su parte asintió con la cabeza diciendo, tiene sentido, tal vez asumen que el enemigo se infiltró hace 5 años cuando el muro fue destruido, y están eliminando lentamente sus sospechas. Naruto abrió un poco los ojos para agregar. Entonces, ¿será que el espía había sido el que mató a Bean y Sonny? ¿Será que a eso se refería el comandante ese día? Si hubiésemos sido capaces de responder esa pregunta, tal vez hayamos podido participar en la verdadera operación. Soltó un pequeño suspiro mientras recordaba cómo Erwin le preguntaba, ¿quién crees que es el enemigo? Por otro lado Eren se encontraba procesando todo lo que habían descubierto. Si todo sale bien, esto significó un gran paso para la humanidad, pero, incluso si es por esa razón, muchas vidas se han perdido en el camino para este resultado. Mientras todo eso sucedía, en otro lado del bosque con Jin y Armin, estos estaban hablando de un tema similar. ¿Piensas que el comandante se equivoca?
Si hubiésemos sabido que un titán conocía información interna, las cosas hubiesen salido diferentes, decía Jin mientras miraba a un titán que intentaba trepar caer de bruces contra el suelo. No, no se equivoca, respondió repentinamente para gusto de Jin. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Acaso no te das cuenta la cantidad de soldados que murieron en vano? Pregunta que hizo negar con la cabeza al rubio. Jin, es fácil decir lo que pudo hacerse después de que todo haya pasado, pero nadie es capaz de predecir con certeza los resultados. Sin embargo, en los momentos más críticos se debe decidir la vida de 100 camaradas o todas las vidas que están dentro de los muros, y el comandante tomó su decisión. Él eligió a las personas de las murallas antes que sus 100 camaradas. Volviendo con el escuadrón de Levi, el que estaba cruzado de brazos volvió a hablar. Estoy seguro de que tú, Naruto, ya conoces la razón por la que a Erwin Smith se le confió la Legión de Reconocimiento. Lo pudiste conocer a muy pronta edad y lo conoces, pero estoy seguro de que si logras sobrevivir el tiempo suficiente, podrías entender la razón de las decisiones que toma, regresando con Armin. No he vivido lo suficiente para probarlo, pero hay algo de lo que estoy seguro, y es que existen humanos que pueden generar un cambio, pero estos tienes que ser capaces de poder abandonarlo todo. Son personas capaces de sobrepasar a los monstruos y dejar su humanidad atrás. Alguien que no puede sacrificar algo es alguien que nunca podrá producir un cambio. Había pasado un rato desde que habían logrado capturar a la titán hembra, la cual desafortunadamente aún no podían extraer a su piloto, que se cubría la nuca con las manos, cosa que no sería un problema si no fuese que cada vez que intentaban abrirse paso, la piel de la titán se endurecía, siendo que no tenían ningún tipo de forma de cortar esta piel endurecida, a lo que Erwin finalmente tomó la decisión de utilizar explosivos en el área de sus manos, esperando producir un daño el cual puedan aprovechar para cortarle las muñecas. Mientras esto se llevaba a cabo, Levi, que estaba impaciente por no poder capturar al humano dentro del titán, se posó sobre su cabeza con sus cuchillas amenazando con cortar. Oye, no tenemos todo el día, ¿sabes? Dime, ¿qué crees que va a pasarte? ¿Piensas que puedes escapar de esta situación? Desearía que pienses en el problema que nos estás causando. Si no me equivoco, mataste a mis subordinados de varias formas. ¿Eso no te bastó? Estoy disfrutando mucho de este momento. ¿Sientes lo mismo? Estoy seguro de que entiendes mejor que cualquiera, pero hay algo que quiero preguntarte. ¿Está bien si te corto los brazos y piernas? Y me refiero a las de tu cuerpo real. De cualquier manera, estas volverán a crecer. ¿Me equivoco? Mientras recitaba esas palabras fríamente viendo el pelo rubio del titán, este repentinamente había reaccionado abriendo bien los ojos para luego soltar un fuerte grito que se escuchó en todo el bosque. Todos los soldados lo habían escuchado y dejó aturdidos a todos los que se encontraban cerca. Maldición, me asustaste, dijo calmado Levi, que se había puesto en guardia. ¿Ese fue un grito de agonía?, preguntó un soldado que estaba al lado de Aji, pero algo más importante sucedía, y es que al lado de Erwin se posicionó Mike, que era conocido por tener un gran sentido del olfato. Comandante, esto apesta, donde Erwin al instante comprendió a qué se refiere. ¿En qué dirección? Recibiendo una seria mirada de Mike, en todas direcciones vienen juntos. Y resultó que todos los titanes que estaban alrededor entreteniéndose con los soldados que estaban cubriendo las entradas, al instante de haber escuchado ese grito, todos comenzaron a correr desesperadamente al interior del bosque en dirección al titán hembra, ignorando a todos y cada uno de los humanos que se les ponía enfrente intentando detenerlos. Por primera vez, el objetivo de los titanes no era comerse a los humanos. Apúrense con los explosivos, ordenó a sus subordinados en la superficie. Erwin, los primeros vienen del este, están cerca, haciendo que el comandante cite nuevas órdenes. Escuadrón del vagón, defiendan la zona este. Donde estos rápidamente fueron a pelear contra los titanes, pero cuando pasaron a su lado ni siquiera se giraron para mirarlos, pasaron directo de ellos sin importarles. Oye tú, esto es tu culpa, ¿verdad? Todo esto lo provocó tu grito. Fastidiado, el azabache saltó de la cabeza del titán hembra y se lanzó contra los titanes que se acercaban, asesinándolos fácilmente, exceptuando por uno pequeño que había pasado de largo por un segundo, donde cuando llegó al titán hembra comenzó a comerle la pierna para luego ser asesinado por Levi. Se dirigen hacia la titán hembra. Erwin, cuando se dio cuenta del verdadero objetivo que tenían los titanes que venían, ya había sido tarde, ya que decenas de titanes los estaban rodeando. Todos los soldados, enfrenten al enemigo. Defiendan a la titán hembra.
lo que hizo que todos los hombres y mujeres en el área se lancen contra los titanes, volviéndose una gran carnicería de la cual estaba siendo espectador Heroine, que notaba que, aunque los titanes no atacaban a sus hombres, estos estaban teniendo un gran desgaste por no tener ni un segundo de descanso contra las temibles bestias, siendo que algunos morían por el hecho de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado, donde al notar que la situación supera por mucho a sus subordinados, Heroine exclamó: retirada. Retomen la formación. Regresaremos a Karanase. Dada esta orden, al cabo de pocos minutos se podía ver como todos los titanes se comen vivo a la titán hembra sin dejar rastro de esta. Estuvimos cerca, esto demuestra que el enemigo está preparado para abandonarlo todo, y pensar que sería devorado para evitar la pérdida de información, decía un poco desanimado Erwin, a lo que Levi agregó: míranos, estamos aquí después de todo lo que dijimos en el tribunal, si volvemos con las manos vacías, quién sabe qué pasará con Naruto, Eren y nosotros. Levi frunció el ceño mientras apretaba fuertemente el mango de su espada, pensando que podría llegar a perder la custodia de a quien consideraba su hijo, al cual últimamente no le daba mucha atención por formalidades, pero que a pesar de eso lo seguía queriendo con él. Después pensaremos en eso, ahora debemos pensar en volver con pérdidas mínimas, al menos por ahora, dijo Erwin mientras que por un momento se metía en sus pensamientos. El aire aún está lleno de vapor, esto dificulta el uso de bengalas, y además, se le vino a la cabeza una posibilidad que no podía pasar desapercibida. Como sea, volveré con mi escuadrón, anunciaba el azabache a punto de retirarse del lugar, siendo detenido por su superior que dijo: espera, recarga tus cilindros y cuchillas, recibiendo una rápida respuesta: no hay tiempo, lo que tengo debería bastar, ¿por qué lo haría? La respuesta que obtuvo fue una muy seria: porque te lo estoy ordenando, haciendo que Levi no tenga más opción que asentir sin decir nada más a cumplir dicha orden. A los pocos minutos de esto, una bengala azul fue disparada al cielo, que indicaba que la operación se había terminado y tenían que volver a los muros. Esta bengala fue seguida por más y más, que indicaba que habían recibido el mensaje, esto incluye al equipo de Levi. Esa bengala es la de retirada, ya todo terminó, decía Gunter viendo el humo azul que se disparaba en el aire. Bueno, parece que salió todo bien, ¿qué les parece si vamos a ver quién estaba dentro del titán hembra? Habló esta vez Zoro levantándose de su regazo mientras todos revisaban sus suministros. ¿Realmente lo atrapamos? Se decía Eran un poco confundido pero alegre. Lo hicimos gracias a que confiaste en nosotros, así que gracias, dijo Naruto mientras se paraba enfrente del castaño mientras le extendía la mano con una pequeña sonrisa, el cual este la devolvió tomando la mano de su amigo levantándose del tronco. Al poco tiempo todos comenzaron a saltar del árbol utilizando su equipo de maniobras dirigiéndose hacia donde habían atrapado al titán hembra, pero que durante este transcurso se dio la vuelta con una sonrisa diciendo: Oro, Petra, ya pasó mucho tiempo desde que mojaron sus pantalones en su primera misión, ¿no creen que está bien felicitar a Naruto y Eren por no hacerlo? Eso hizo que Petra suelte un fuerte grito exclamando: no lo digas. Harán que los chicos me pierdan el respeto. Cosa que hizo sonreír un poco a Naruto, que se dijo en su mente: entonces es verdad. Rápidamente fue recibido por una propuesta de Rey. Y para que sepan, yo no moje mis pantalones. El otro afectado por la situación reclamó: idiota. Soy el que más titanes ha matado, así que no me jodas. Soy mejor que ustedes, idiotas, cosa que hizo reír a que agregó: la cantidad de muertes causadas no determina el valor de un soldado. Eren, que pudo salir de su estupor por las palabras dichas por su compañero, reaccionó: Petra. Eso significa que salpicaste por todas partes. Anonado, Eren miró con los ojos bien abiertos a su compañera, que estuvo a punto de gritarle, cosa que esta vez fue realizada por Gunter. Escuchen todos. Están en un día de campo o algo así. Estamos muy lejos del muro y tenemos que volver. Y para que lo sepan, yo tampoco me oriné, ¿oyeron? Pero antes de que pudieran seguir hablando sobre el tema, vieron cómo en el cielo se hacía presente un humo verde que los miembros del escuadrón Levi pudieron ver. Miren, ese debe ser el teniente Levi, dirijámonos a él, podemos seguir hablando de esto cuando regresemos. Gunter se detuvo para lanzar una bengala verde al cielo, confirmando su posición y dirigiéndose hacia el punto donde se originó la primer bengala, donde aquí se encontraba un encapuchado, que al ver la respuesta del grupo, tiró la pistola a un lado y desenfundó sus cuchillas dirigiéndose rápidamente hacia el escuadrón. En otro lado, con el equipo de Erwin que ya se estaba retirando, Anji lo miró por un segundo antes de mirar hacia atrás. ¿Por qué enviaste a Levi a que se reabastecen?
No tenemos tiempo. Recibiendo una respuesta de este que la dejó sorprendida, la titán hembra fue devorada por los titanes, pero, ¿acaso viste que devoraran a la persona que estaba dentro? Porque yo no me digas que, Erwin asintió con la cabeza. Tus suposiciones eran correctas. Si de alguna manera pueden moverse hasta cierta extremidad después de transformarse, entonces, si asumimos que tiene un equipo de maniobras, y viste el mismo uniforme que nosotros, quien controla el titán hembra, está entre nosotros. Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerda que todo el crédito es para su autor original. Puedes encontrar su perfil y la historia completa en la descripción. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo y seguir al creador. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.